Mapa moral. One Piece. Arco del país de Wano. ...41 años antes de los acontecimientos del anime... el país de Wano solía ser una tierra muy próspera... gobernada por el shogun Kotsuki Sukiyaki... desde la capital de las flores. Wano era una tierra muy tranquila y feliz... pues Sukiyaki era un gobernante justo. Sin embargo, su hijo Kotsuki Oden era bastante problemático, por lo que fue exiliado de la capital hacia una región muy pobre, Kuri. Ahí, Oden, con su grupo de jóvenes seguidores llamados los 9 Vainas Rojas, puso orden en la ciudad y pronto haría que su padre revocara su decisión y lo convirtiera en daimyo de Kuri. Años antes de que Sukiyaki tomara el poder, el clan Kurosumi intentó también hacerse con el shogunato. En ese tiempo aún gobernaba el padre de Sukiyaki, quien estaba pronto a morir de viejo, por lo que el líder del clan Kurosumi planeaba asesinar al legítimo heredero y hacerse con el poder. Sin embargo, esto no salió como esperaba, pues el intento de golpe de estado fue descubierto y este fue ejecutado, por lo que cuando Sukiyaki ascendió al poder, el clan Kurosumi comenzó a ser marginado, algo que años después haría que un joven llamado Kurosumi Orochi quisiera tomar venganza. Aquí encontramos el primer dilema moral. ¿Es acaso justo llegar a discriminar a toda una familia por los actos de sus antepasados? En esa época, aunque aparentemente se vivía en paz, la discriminación hacia el clan Kurosumi llegaba a tal punto que el mismo pueblo apedreaba y perseguía con antorchas a Orochi cuando era pequeño, llegando a asesinar a sus padres por simple odio. Regresando al gobierno de Sukiyaki, tenemos que mientras Oden abandonaba su papel de daimyo y se iba de aventuras con Barba Blanca y posteriormente con el rey de los piratas Goldie Roger, Orochi se encontraba trabajando como sirviente del daimyo Yasuye, actuando como un chico humilde para ocultar su ambición. Pronto, su tía Higurashi y su tío Semimaru se unirían a él en su plan de tomar el control del país. Higurashi había comido la fruta Mane Mane, por lo que podía convertirse en cualquier persona, poder que usó para transformarse en Oden y pedir dinero a las personas, empobreciendo a la población y manchando la imagen del daimyo de Kuri. Aunque Oden era un hombre irresponsable, fue un gran gobernante en Kuri, mejorando la aldea por completo y construyendo una imagen de un gran líder. En su ausencia, Orochi comenzó a entablar lazos con Kaido, un pirata considerado como emperador del mar, con el que acordó recibir armamento militar y el shogunato a cambio del permiso de hacer lo que quisiera en esa tierra. Cuando Oden volvió a Wano, todo era completamente distinto. Los hermosos paisajes fueron sustituidos por contaminados baldíos llenos de fábricas. El pueblo ya no lo quería y sobre todo la gente estaba siendo secuestrada para ser mandada a las fábricas. Oden, preocupado por lo que pasaba, fue informado de que todo era culpa de un hombre, Orochi. Todo culmina cuando se reporta que Sukiyaki falleció y todos lo creyeron, pues Wano era un país sin medios de comunicación y cerrado al exterior. Esta fue la gota que derramó el vaso, por lo que Oden, enfurecido, llegó al castillo a enfrentar a Orochi, pero este fue protegido y decidió revelar que ahora era el shogun, y que era el causante de todos los secuestros, por lo que propuso que Oden se ridiculizara cada semana en las calles del pueblo, durante 5 años a cambio de liberar a todos los trabajadores, por lo que Oden aceptó. El hecho de que Oden aceptara sacrificar su honor y ridiculizarse es un acto que involucra tanto la autonomía como la heteronomía moral, pues por una decisión que demuestra autonomía, Oden aceptó ya que sabía que era lo mejor para Wano. Sin embargo, también siguió las órdenes de un tirano que lo obligó a hacerlo a base de amenazas de hacerle daño a su esposa llamada Toki y a sus hijos Momonosuke y Hiyori.
que tuvo mientras surcaba los mares con Barba Blanca. Los años pasaban y Oden se ganó el título de gobernante tonto. El pueblo que tiempo atrás era próspero y alegre, ahora estaba bajo el control de un gobernante que solo buscaba venganza. Algo que puede parecer que solo ocurre en la ficción, pero si nos damos cuenta, también ocurre en países como México. Una noche, Oden, junto a los 9 vainas rojas, fueron a la guarida de Kaido, la isla de Onigashima, a enfrentarlo. Kaido podía convertirse en un dragón, por lo que derrotó fácilmente a los seguidores de Oden. Momentos después, Oden perdió y fue capturado. Si parecía que nada podía ir peor, una mañana, en la plaza principal de la capital de las flores, Oden fue sentenciado a pasar 1 hora adentro de un caldero con aceite hirviendo mientras cargaba en una tabla de madera a sus 9 compañeros, cosa que superó frente a todo el pueblo, incluidos Orochi y Kaido, por lo que este último, frustrado, disparó a la cabeza de Oden mientras este sonreía con determinación y sus seguidores escapaban. Horas después, por la noche, el castillo de Kuri donde estaba Toki es incendiado. Finalmente, esta es asesinada por Kaido, no sin antes mandar a Momonosuke y a 3 de los vainas rojas 20 años en el futuro. Nos situamos en el presente del anime. Tras entrar al nuevo mundo, los sombreros de paja llegan a Pond Hazard, una isla llena de laboratorios donde Caesar Clown, un científico afiliado a Kaido, experimentaba con niños para hacerlos gigantes a base de drogas, algo horrible, nada ético e inmoral. Pero sobre todo, ahí se producían para Kaido las frutas Smile, un tipo de frutas del diablo artificiales que podían dar el poder de una fruta normal, con el riesgo de que si alguien las comía, en vez de darles poderes, los haría no poder dejar de reír de por vida. En este arco se presenta el segundo nivel de desarrollo moral de Colbert, pues es aquí donde Luffy se reencuentra con Law, otro pirata, y hacen un trato que consistía en que Luffy ayudaría a Law a matar a Kaido y Law ayudaría a Luffy a ser el rey de los piratas. Capítulos después, mientras los protagonistas luchan contra Caesar para salir de la isla, se encuentran con un samurái y un niño en la isla, quienes no eran ni más ni menos que Kinemon, uno de los seguidores de Oden, y Momonosuke. Tras derrotar a Caesar, los sombreros de paja ponen rumbo a Dressrosa, tierra gobernada por Don Quijote do Flamingo.
otro pirata afiliado a Kaido, el cual también producía frutas Smile, por lo que, al igual que en Pond Hazard, el objetivo era destruir las fábricas. En este arco también se presenta Kanjuro, otro de los vainas rojas enviados al futuro, quien estaba secuestrado por Doflamingo para producir armas para Kaido y otros países en guerra cuyos conflictos eran financiados por los mismos piratas bestia, la tripulación de Kaido. Tras derrotar a Doflamingo, llegamos a uno de los arcos más crudos. En el lomo de un elefante gigante existía una ciudad de híbridos entre animales y humanos, Zoo. Cuando los sombreros de paja llegaron, encontraron todo destruido, pues Jack, la mano derecha de Kaido, llegó a la ciudad en busca del ninja Raizo, otro de los vainas rojas. En este arco podemos ver perfectamente el valor de la lealtad, pues todos los ciudadanos, aún sabiendo que Raizo sí se encontraba escondido en la ciudad, aguantaron ser torturados e intoxicados por un gas venenoso, en vez de delatar su presencia. Inuarashi y Nekomamushi, los líderes y antiguos miembros de los Vainas Rojas, fueron torturados al punto de cortarles una mano y una pierna respectivamente. Sin embargo, ninguna palabra salió de sus bocas. Todo por la lealtad al clan Kotsuki. No hay otra forma de describir a Wano más que como un país en la miseria y totalmente reprimido. Los sombreros de paja llegan a Wano después de enfrentar a la emperatriz del mar, Big Mom, y rescatar al cocinero de la tripulación, Sanji, de una boda arreglada. Todos al llegar a Wano se separaron y Luffy terminó en Villa Amigasa, una aldea situada en Kuri con solo 2 habitantes, Otama y Tenguyama, su tutor, que luego se revela que es Sukiyaki. Otama le cuenta a Luffy sobre su vida, de cómo no tenían para comer porque toda la comida se destinaba a los nobles como Orochi y que solía ir a los baldíos a por el agua de los ríos, los cuales estaban contaminados por las fábricas de la región de Udon, llegando al punto de decirle que solo comía un plato de arroz cuando era su cumpleaños, justo como ese día. Poco a poco los sombreros de paja se iban dando cuenta de la terrible situación de Wano. El sueldo era miserable en la capital y los pueblos aledaños, y todo estaba controlado por Orochi y los piratas bestia. Mientras tanto, Zoro, la mano derecha de Luffy, se encontraba en Ebisu, un pueblo junto a la capital extremadamente pobre, en sequía y, lo más raro, ninguno de sus habitantes podía parar de reír, pues efectivamente, Orochi fue tan despreciable como para darles frutas a Smile que no servían a los hambrientos habitantes, quienes inocentemente las comieron y terminaron así. Una de ellas fue Otoko, la pequeña hija del ex daimyo Yasuye. Este mismo, al ver lo que le ocurrió a su hija, decidió también comer la fruta, para estar en las mismas condiciones que ella, lo cual demuestra el valor de la empatía. Mientras Luffy era capturado y mandado como esclavo a trabajar en Udon por pelear contra Kaido y consecuentemente perder, se comenzaba a hacer eco de una posible revolución contra el gobierno, pues en ese momento los 9 vainas rojas estaban reunidos de nuevo, ahora con los sombreros de paja. Lamentablemente, el plan de atacar Onigashima fue descubierto por los siervos de Orochi, pues este plan se difundía por medio de papeles con el escudo del clan Kotsuki.
Finalmente, Yasuye asumió toda la culpa y a causa del odio que Orochi le tenía a su antiguo jefe, este fue ejecutado por múltiples disparos en el mismo lugar que Oden, siendo este episodio otro ejemplo de la terrible represión en el país. Lo más horrible de todo era cómo todos los conocidos de Yasuye lloraban por dentro, pero por fuera solo podían reír a carcajadas. 20年間それを誰にも取れなかっただが今度こそは子供らの目を塞げ光月に仕えた最後の大名がいやさ恵比寿町の調子者があの世へ参るぞやついで行こうかあらやった主君の敵を打ち果たせ許せ男お前を残してゆく父よTras decenas de episodios, llegamos al momento donde los vainas rojas, decenas de samuráis y los sombreros de paja navegan hacia Onigashima a enfrentar a Kaido. La guerra tiene momentos muy épicos, como los enfrentamientos entre Zoro vs King y Sanji vs Queen. Otra pelea genial fue la de Orochi contra los vainas rojas después de que se revelara que Kanjuro era un traidor y era parte del clan Kurosumi, por lo que estuvo del lado de Orochi durante todos esos años. La guerra termina con la batalla entre Luffy y Kaido, la libertad contra la represión. En batalla, Luffy termina siendo asesinado por Kaido, sin embargo, este revive convertido en Nika, el dios del sol y símbolo ancestral de la libertad, venciendo y, al parecer, asesinando a Kaido tras decirle: quiero crear un mundo en el que mis amigos puedan comer todo lo que quieran. Así concluye la guerra de Onigashima.
Después de analizar todo el arco, podemos concluir que se presentan 4 de los 6 niveles de pensamiento de Colbert, siendo el primero cuando el pueblo de Wano obedecía a Orochi por miedo al castigo, el segundo cuando Luffy, Law y Eustace Kid se alían para vencer a Kaido. El quinto nivel de pensamiento en todo el arco es la búsqueda de un nuevo gobierno y finalmente el sexto nivel se ve manifestado en la actitud de Luffy, pues es el ejemplo perfecto de seguir tus valores aunque nadie esté de acuerdo. Este tipo de enfrentamientos no solo pasan en el anime, pues tenemos el ejemplo de las recientes manifestaciones en Nepal, Indonesia y México, como símbolo de protesta contra los gobiernos. Por otro lado, hay muchísimos valores que se presentan en el anime, como la lealtad, la solidaridad, la empatía y sobre todo la libertad. Todos estos valores entran dentro de la categoría de universales, pues son conceptos que todos merecemos y buscamos.